Buenos días, hermanos, bienvenidos a su canal. Vamos a compartir la palabra del día 20 de diciembre. Ya estamos en el cuarto domingo de Adviento, ya preparándonos ya en las puertas de la Navidad. Ojalá que le abramos el corazón a Jesús. Y para empezar a abrir el corazón a Jesús en su palabra, pues vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine y nos llene de su gracia, de su luz, de su sabiduría. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente. Aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos. Que nos decidamos a practicarlas. Tus siervos te escuchan. Habla, Señor, nuestra alma. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, segunda de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Ay, esta lectura está muy hermosa, pero para que yo la pueda entender primero y poderme compartir con ustedes lo que le entendí, pues como tiene mucho de historia. Estaba leyendo el segundo libro de Samuel y pues el rey David fue el segundo rey, ¿verdad? Está en el libro de Samuel, pero pienso que él se refiere, yo antes pensaba que se refería al rey Salomón, pero meditándola bien y escuchando a algunos sacerdotes en sus homilías, etcétera, se refiere a Jesús precisamente, porque a veces nosotros estamos como el rey David que queremos ayudarle al Señor. El rey David empieza a decir: ¿te has fijado que yo vivo en una casa grande, en una mansión? Dice, ni siquiera dice casa, en una mansión. Mientras que pues Dios ya está de un lado a otro, está en el arca de la alianza, está en una pequeña choza
la traían en peregrinación precisamente de un lugar a otro, no tenía una estabilidad, no tenía una casa. Y eso es también lo que me llama la atención, que no dice templo, es casa. Entonces le dice, tenía él en su interior, pienso que tenía pensado construirle su casa, su templo, y de hecho así pasó, pero no fue el rey David quien le construyó el templo que conocemos como el templo de Jerusalén. Es su hijo Salomón quien le construye el templo de Jerusalén. Y para hacer un paréntesis, en el templo de Jerusalén era para adorar al Señor. No tanto, no nomás para glorificarlo, era para adorarlo, porque ahí le ofrecían los sacrificios al Señor, le ofrecían los corderos, los diferentes animales que le ofrecían para el sacrificio. Entonces, sin sacrificio no hay adoración. Entonces tenían que sacrificar los animales, y eso tiene mucho que ver con lo que hacemos en la Iglesia Católica, porque sin sacrificio no hay adoración. Necesitamos, para la adoración necesitamos el altar, y para el altar necesitamos el templo. Bueno, eso es un poco de historia para poder entender esta lectura. Ahora, le dice el Señor, le dice, ¿y acaso crees que tú me vas a construir una casa a mí? Y ya le dice después, yo soy el que te voy a dar una casa a ti, te voy a dar una descendencia grande, te voy a dar una dinastía. O sea, por eso digo, allí cuando se refiere a dinastía, pues se refiere a que le está profetizando que va a tener mucha descendencia de reyes. Y si vemos en el Evangelio según San Lucas, eso es lo que dice, que van a ser como hijo de David, el Señor Jesús, nuestro Señor, que va a ser hijo de David. Entonces ahí se cumple esa profecía que le está diciendo en este texto del segundo libro de Samuel. Jesús viene a ser Rey de reyes, Señor de señores. También, para entenderlo un poco más, me acuerdo que hace muchos meses, varios años, el padre aquí nos estaba dando unas clases sobre las alianzas, donde el autor es Scott Hahn. Y yo les quería mostrar este libro porque para entender la historia de la salvación, porque Jesús vino a salvarnos y Él es el Rey de Reyes, hizo este cuadrito, ojalá lo puedan ver. Miren, este es el libro de Comprender las Escrituras. Lo voy a voltear para acá. Para entender la historia de la salvación del pueblo y de nosotros, cada uno, Scott Hahn, organizó como un cuadrito para comprender mejor. Por ejemplo, la historia de la salvación empieza desde Adán, que fue con Eva un matrimonio. Después, en un matrimonio sigue avanzando, sigue su descendencia, y sigue con Noé la alianza, donde el signo de la alianza es el arco iris. Recordemos que cuando Dios puso el arco iris, les dio, este es el signo de la alianza, donde ya no voy a destruir más a la humanidad. Después sigue con Abraham como jefe de una tribu, y la alianza es la circuncisión. Entonces, sí, después sigue Moisés como juez de una nación, y su alianza es la Pascua. Después sigue David, y aquí es donde entramos, David como rey de un reino, obviamente, y su alianza va a ser el trono. Pero después sigue Jesús como sumo sacerdote y como rey, donde su alianza va a ser la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, y va a ser él mismo el mediador. Pero si notamos en cada misa, cuando el sacerdote alza la sangre de Cristo, dice, esta es esta es mi sangre, sangre de la alianza, sellada, nueva y eterna, sí, o sea, ese es el signo para nosotros. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es, bueno, llega hasta Jesús, ¿verdad? Empieza como poco a poco va creciendo el pueblo de Dios, llega Jesús.
si bien antes en el Antiguo Testamento eran las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Son 12 tribus que Dios escogió para ir avanzando en la historia de la salvación. Entonces, de las 12 tribus de Israel, Dios escoge solamente una, que es la tribu de Judá, que es donde viene David, descendiente de la tribu de Judá, y por ende pues también Jesús es de la tribu de Judá. Ahora, Jesús escoge 12 apóstoles que simbolizan las 12 tribus. Entonces, de estas 12 tribus escoge solamente a uno, que es Pedro, que dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y de Pedro, pues todos los sucesores que tenemos en la iglesia católica, todos los papas, y pues ya conforman el magisterio de la iglesia. Los papas obviamente son los obispos, pero debe de haber un padre, alguien que dirija a toda esta nación grande. Hay mucho que hablar sobre las alianzas, no hasta decir un resumen de resumen, pero es muchísima enseñanza muy buena para comprender la historia de la salvación, y pues yo sobre todo me basé en eso para entender esta lectura, porque en la primera carta de Pedro, también ahí nos dice San Pedro, nos dice, sean como piedras vivas que edifican el templo de Dios. Entonces ahí ya, ahora sí voy a aterrizar para mi compartir, y nosotros los bautizados somos templos vivos de Dios. Somos como una piedrita, un ladrillito que va construyendo la casa de Dios, y Él es el que nos va construyendo a nosotros. Entonces, si nosotros queremos estar como David, queremos ayudarle al Señor, entre comillas, de alguna manera, pues solamente lo que necesitamos hacer es abrir nuestro corazón para que Dios pueda morar, y de verdad seamos esas piedras vivas. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo, pero cada uno en particular somos como esas piedras vivas donde habita el Espíritu Santo, pero cada uno va construyendo el edificio grande del templo de Dios para que Dios pueda habitar en nosotros. Y a eso se refiere el Señor cuando le dice a David, ¿tú pretendes construirme una casa? Soy yo el que te va a construir. Y esa casa empieza por Jesús, porque cuando Él empieza a aventar, a volcar las mesas de los vendedores en el templo, se destruyan este templo, yo lo reconstruiré en 3 días, pero Él estaba hablando de su cuerpo. Entonces empieza por Jesús, y nosotros somos esos templos de Dios que Jesús quiere habitar en nosotros para seguir construyendo y edificándolos, porque somos de Dios, somos separados para Dios. Entonces, en este Adviento, lo que a mí me dice es de que le abra mi corazón a Jesús para que Él pueda habitar y que Dios pueda obrar en mí y que pueda reinar. Y también pues recordemos que por el bautismo somos sacerdote, profeta y rey, y precisamente entramos en ese reinado de Dios, porque en ese libro segundo libro de Pedro dice, ahora ustedes ya no viven en las tinieblas, ya son de la luz admirable, hablen de las maravillas de Dios, ya son una raza elegida, un reino de sacerdotes. Entonces ya estamos bajo ese reinado de Jesucristo, que Él viene a reinar en nosotros para construir el templo grande de Dios, que es toda la nación, toda la iglesia. Por eso la iglesia es católica, porque católico significa universal, es todo el mundo, aquí cabemos todos, y para eso vino Jesús, para que todos entremos en su reino y Él reine en nosotros y se consolide. Amén. Salmo responsorial. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo.
Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Segunda lectura a los Romanos. Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos y que ahora en cumplimiento del designio eterno de Dios ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Bueno, hermanos, yo les voy a compartir lo que a mí me dice esta lectura, ¿verdad? Que San Pablo les está diciendo a los romanos, les está hablando a los romanos, pero también me está hablando a mí. Dice, aquel que puede darles la fuerza para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo. ¿Quién me da a mí esa fuerza, verdad? Si no es Cristo. Cristo es el que me da la fuerza a mí para predicar su evangelio, para dar a conocer a los demás, ¿verdad? Su palabra, ¿verdad? Su evangelio. A veces yo me he desanimado, a veces me desanimo, digo, ya no, especialmente con mi familia o con los más allegados a mí, digo, ya no les voy a hablar, ¿verdad? Porque me decía una persona ayer, al cabo ni se convierten, ¿verdad? Pero no, o sea, es que Dios, por eso te dice, Él es el que nos da esas fuerzas para seguir, aunque no veamos resultados, ¿verdad? En nuestra familia, en las demás personas, pero Él nos da esa fuerza para decir, no, sigue adelante, sigue hablándoles de mí. Entonces, no hay que cansarnos, hay que seguir porque Él es el que nos da esas fuerzas para seguir hablándoles, no nomás a la familia, sino a las demás, a todas las personas, ¿verdad? Que se nos crucen en nuestro camino, hablarles de Él, ¿verdad? Entonces aquí también dice que Él ya salió, él era un misterio, ¿verdad? Pero ya se reveló, ya salió, ¿verdad? Dice aquí, por medio de las Sagradas Escrituras se dio a conocer. Entonces ya no hay yo pienso que ya en mí ya no hay ningún pretexto para no predicarlo, para no predicar su evangelio, porque ya tenemos su palabra, ¿verdad? Por medio de las Escrituras ya Él nos se dio a conocer y se ha dado a conocer a todas las personas, ¿verdad? Porque ya no hay que no sepamos de Él, porque ya ahorita está en las redes sociales, ya todo podemos buscar, ¿verdad? Su palabra, ya no hay excusa para decir, no, es que yo no sé, ¿verdad? No sé nada de las cosas de Dios, pero ya ahorita no hay ninguna excusa, ya podemos buscar toda su vida de Él, ¿verdad? Si no tenemos una Sagradas Escrituras, pues en las internet, en el teléfono, todo. Para darlo a conocer, ¿verdad? Y es lo que yo les puedo compartir, lo que a mí me dice esta. Aparte de lo que estabas diciendo que al principio, ¿verdad? De tus hijos. Sí. Y eso vale para todos. Pienso yo que solamente nos corresponde hablarles del Señor, pero no nos corresponde a nosotros que ellos se vayan a convertir ni obligarlos, porque pues Dios nos da la libertad a todos. Sí. Y pues quiénes somos nosotros de obligarlos a que sino que a todos nos da la libertad y uno cumple con decirles, como dices tú, ya depende de ellos si les dicen sí al Señor. Nada más que a veces uno, bueno, a mí se me ha pasado que me desespero, me desespero, digo, no, ya no, llega ese momento que dices, ya no, y ya no quieres seguir también a veces, porque dices, al cabo, pues no veo ninguna respuesta de ellos o de otras personas, de otras familias allegadas, ¿verdad? No miro ninguna respuesta, digo, ya.
y uno también se desanima. Ujú. Deja de orar, deja a veces de asistir a la misa porque no ve esos resultados, pero no, No, y cuando... no debemos porque Sí. el Señor dice, háblales y si se convierten ellos, pues te has salvado, se salvan ellos y Y te tú. salvas tú. Ujú. Pero si háblales, si no les hablas, si no les dices, se condenan ellos y te condenas Sí. tú. Mejor hablar y ya depende del Ya Señor, depende de ellos que le abran el si corazón. quieran escuchar su palabra, pero o sea, uno seguir insistiendo, pues mira, ve a la Sí. iglesia, mira, Sí, lee pues la como palabra que de son Dios, tus lee el hijos, evangelio, sí, ajá, Claro, sí. y bueno, Y pues nuestro compromiso está, la obligación es con nosotros mismos, para Sí, nosotros para poder nosotros. hacer ese testimonio, ese exactamente que nos sigan, y si no nos quieren seguir, pues bueno, pero Y pues nosotros también, ya. como dice aquí, ¿verdad? Decirles, insistirles, sin obligación, Sí, obviamente, sí. porque aquí dice, para atraer a todas las naciones a la obediencia, que va con la primera lectura, para atraerlos a que entren al reino de Dios, para Así que es. sea Dios quien reine. Sí. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Aleluya, aleluya. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Bueno, ok, yo les voy a compartir un poquito de este gran evangelio, nada menos que la anunciación, la encarnación del Hijo de Dios. Empezando, como ahorita nos compartían Ana, ¿verdad? De que Jesús venía de la estirpe de David, venía de José, su padre terrenal, ¿verdad? Se puede decir porque la ley judía decía... José era su papá aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces José venía de la estirpe de David, pues entonces Jesús venía también de esa descendencia. Pero él venía a ofrecer exactamente, no como el reino de David, ya iba a ser este reino que iba a ser, que no iba a tener fin. O sea, todos los reinos tuvieron su fin, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se acababan y seguía otro, y este iba a ser hasta el fin de los tiempos. Entonces, y después todavía, ¿verdad? Porque seguirá. Le va a entregar el reino a su padre. Un reino a su padre que se lo va a ofrecer, y nosotros tenemos exactamente esa, ¿cómo se dice? Esa obligación, ese compromiso de que Él entregue a su reino, un reino santo e inmaculado. O sea, nosotros aquí tenemos ese compromiso. Bueno, ahora vamos con la estrella de la evangelización, ¿verdad? Que es María. Ella, gracias a ese sí que ella dio, gracias a ese fiat, ese hágase, entró la salvación a nosotros. Entonces nosotros simplemente yo no había profundizado en eso que dice llena de gracia, como lo decimos en el Dios te salve María, llena eres de gracia, pero a lo mejor antes yo no comprendí, y todavía sigo sin comprender porque es un misterio muy grande, ¿verdad?
pero antes nos lo decíamos nomás por decirlo, llena eres de gracia. Y a veces nosotros decimos, ay, es que el Señor me dio la gracia de compartir, me dio la gracia de esto. Pero ella era llena de gracia. Entonces, en las mejores traducciones que hay de la Biblia, como la Vulgata, como que son de las mejores traducciones directas del hebreo y del griego en este caso, ¿verdad? Dice que es plena, es en plenitud de la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ella antes de nacer, por eso es su inmaculada concepción, antes de nacer en el vientre de su madre, ella ya estaba llena de gracia. Ella ya estaba separada para ser la madre del Hijo de Dios. Entonces ella a veces yo lo pensaba, pues es que tiene mucha lógica, porque si Jesús es Dios, entonces Él no puede, en Dios no habita el pecado. Entonces la persona que lo iba a traer al mundo en su humanidad, no podía tener ningún pecado, no podía estar manchada de ese pecado. Entonces por eso ella está llena de gracia por el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros en los primeros padres, ¿verdad? Que ellos veían cara a cara a Dios, cuando cayeron en la desobediencia, perdieron esa gracia, la perdieron. Entonces nosotros, como somos descendientes también de ellos, ¿verdad? Pues nosotros nacemos sin la gracia. Y por el bautismo, pues nosotros otra vez volvemos a adquirir esa gracia de que el Señor perdimos esa desunión con Dios, eso verlo cara a cara. Como ya bautizados, nos convertimos en hijos de Dios. Entonces adquirimos la gracia de nuevo. Pero ella ya la tenía. Entonces, y todavía aún así cuando yo reflexionaba y hasta me daba un poco de risa, porque todavía ella le dice, pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, y el no conozco, esa palabra, el no conozco, quiere decir que pues no tenía intimidad con ningún hombre, no había tenido intimidad con ningún hombre, ella estaba virgen, ¿verdad? Entonces, todavía aún así le dice, pero ¿cómo será esto? O sea, todavía así como que hay algunos sacerdotes que dicen, ella era como que era firme, oye, no, pues si yo quiero seguir siendo virgen, ¿cómo va a ser esto? Dime cómo va a ser. Y o sea, el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Entonces, ese también pues es un gran misterio, ¿verdad? Y ella pues siguió siendo, ¿verdad? Ella era antes, durante y después del parto, ella siguió siendo virgen, exactamente por eso. Y es un misterio que solo lo debemos creer en él, ¿verdad? No, yo creo que nunca alcanzaremos a comprender, pero creo que tan solo el hecho de que era la madre de Dios, que es la madre de Dios, pues con eso ya nos debe de llenar de esa fe, de decir, pues tenía que ser llena de gracia, tenía que estar así. Entonces creo que aquí nosotros, y como ella le dijo, vea, pues entonces ¿cómo será esto? Ya cuando el ángel le explica todo, y entonces ella dice, todavía el ángel le dice, mira, tu prima Isabel ahorita está en el 6º mes, la que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces así como que el ángel le dijo, ahí te va ese pilón para que veas que no hay nada imposible para Dios. Entonces inmediatamente ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra es Dios. Entonces pues y la palabra es Jesús. Entonces ese es el verbo ese que se iba a encarnar en ella. Entonces ella pues, aunque las mujeres no eran permitidas en el templo, pero ella, me imagino yo que sus padres, Ana, Joaquín, ¿verdad? Le hablaban de las escrituras y ella las estudiaba, aunque no la permitieran entrar al templo. Pero ella conocía, ella sabía lo que se trataba eso, de que la palabra era Dios, la palabra es Dios y seguirá siendo Dios. Entonces ella dijo, pues yo tengo que hacer lo que el Señor me diga. Y aún así, a lo mejor yo pienso, ¿verdad? De pensar, aunque a lo mejor en algún momento esa chispa le llegó, pues va a pasar muchas cosas, me pueden matar, apedreada, también pensando en José, pues pobre José, ¿qué va a decir? Pero al último, pues ella no le importó nada, nomás la voluntad de Dios. Entonces, creo que aquí nosotros tenemos mucho ese compromiso, tenemos al mejor modelo a seguir, que es ella, que aunque con ese sí, no quiere decir que ella fue felicidad, su vida fue vivir el Calvario junto con su hijo, esa pasión, y todavía verlo morir en la cruz despreciado, sabiendo que él era Dios, que él es Dios. Entonces, decir cómo tanta ingratitud con él, y así lo sufrió ella, y eso creo que a nosotros nos debe decir que el decirle sí al Señor no quiere decir que todo va a ser vida y dulzura, quiere decir que vamos a tener que recorrer ese camino de la cruz con Jesús también, pero junto con él, no sin él.
Entonces quiere decir que llevando ese camino hacia la cruz, pero vamos a llegar a la resurrección. Entonces quiere decir que eso nos debe alentar cuando estemos pasando como cristianos. El cristiano es decir, no nada más, sí, Cristo vive en mí, no, es que también voy a tener que sufrir, pasar persecuciones sobre todo. Entonces, pero sabemos que el regalo lo tendremos en la morada que Él nos está preparando, que es lo que debemos de tener nosotros en mente, como ella sabía, yo sé, yo creo en mi hijo, Él está diciendo que Él va a resucitar, yo sé. Entonces ella fue fiel hasta el último momento, inclusive pues después estuvo con los apóstoles en oración esperando. Ellos tenían miedo de todo, pero ella estaba en oración sabiendo que su hijo iba a volver. Entonces eso nos debe a nosotros comprometer más en decirle, cuando le decimos sí al Señor, es abandonarnos como ella, la voluntad de Dios, a decir, sí, Señor, sí, confío en ti, Señor, y hágase tu voluntad, pase lo que pase, yo estoy contigo. O sea, yo sé que tú estás conmigo, por ese sí que yo te doy. Entonces yo los invito también en el Catecismo de la Iglesia, desde el numeral 484, nos habla exactamente de todo, de la maternidad divina de María, de su Inmaculada Concepción. Ahí entenderemos más. Yo les invito a que lean el Catecismo de la Iglesia, porque de verdad que es mucho de lo que tenemos de dónde agarrarnos para entender entender un poquito, ¿verdad?, este gran misterio. Y pues solamente seguirle diciendo que sí al Señor, porque para Él no hay nada imposible. Y pues que bendita sea María por haber dicho ese sí. Y es lo que les comparto. Y es que ese sí de María, por lo menos a mí me refuerza la fe cuando leo la palabra de Dios, porque como dice usted, al decirle sí a su mensajero, que es el ángel Gabriel, pues le está diciendo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra. Y sí es cierto, o sea, la palabra es Jesús. Y la palabra está en las Sagradas Escrituras, Él mismo es la palabra. Entonces, cuando yo hago caso, obedezco a la palabra de Dios, estamos haciendo a imitación, al ejemplo de María. Sí, Señor, sí creo en ti y lo voy a cumplir porque creo en ti. Y es cuando uno hace esa conversión en la vida, cuando uno practica la palabra de Dios. Cuando uno la hace viva también en nosotros. Así es. ¿Tienen algo que compartir? Bueno, hermanos, pues muchas gracias por haberse quedado con nosotros en esta meditación de la palabra. Ojalá nos pongan algunos comentarios, que este evangelio es muy amplio y es mucho que aprender. Espero también que ustedes compartan con nosotros lo que a ustedes les dice esta palabra bendita de Dios, para también nosotros aprender de ustedes. Y bueno, pues gracias, que Dios nos siga bendiciendo, iluminando, y que de verdad en esta Navidad sea una Navidad diferente, que le demos ese regalo a Jesús en vez de que nosotros nos regalemos, que si quieren pues también podemos regalarnos, pero lo más importante es que Jesús es el festejado y Él es el que se merece el regalo. Yo pienso que el regalo más importante es abrirle nuestra casa para que Él habite y que pueda reinar Él en cada uno de nosotros. Y qué mejor regalo que decirle sí. Eso, como María. Es el mejor regalo que le podemos dar. Así es. Y pues nos despedimos con la oración a María principalmente, para que ella interceda siempre por todos nosotros y para darle la gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.